¿Sin voz? Para el fin de semana, estaba pensando que podríamos, ir a explorar ese nuevo parque que abrieron cerca del río. Tiene senderos muy bonitos. A ver, que vuestra vida entera sea maldita. Estas palabras, la verdad, no son lo que uno se imagina saliendo de la boca de un grupo de monjes, ¿o sí? Es que suena más a una amenaza de las serias, que a una oración. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué unos hombres de Dios hablarían así? Choca, ¿no? Choca con esa imagen que todos tenemos del monje pacífico meditando en su monasterio. Algo no cuadra. Así que vamos a investigar qué los llevaba a usar un lenguaje, un lenguaje tan brutal. Y bueno, aquí entramos de lleno al tema, las oraciones para la condenación. Y ojo, porque esto no era un monje que tuvo un mal día y se desquitó. No. Estamos hablando de una práctica sorprendentemente común durante siglos en la Europa medieval, especialmente en lo que hoy es Francia. Pero, ¿quiénes eran los objetivos de estas maldiciones tan terribles? Uno podría pensar en demonios, en invasores, pero no. Los objetivos eran mucho más terrenales. Eran ladrones locales. Y no cualquier ladrón, ¿eh? Estamos hablando de señores feudales y sus caballeros armados, que básicamente veían a los monasterios como un cajero automático. Para entender por qué llegaron a esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que entender cómo era su mundo. Y era un mundo, sin policía, sin un sistema de justicia al que acudir. Básicamente, sin ninguna de las protecciones que hoy nos parecen de lo más normal. Miren, durante el siglo IX, las cosas estaban más o menos en orden. El imperio carolingio, ofrecía una justicia centralizada. ¿Pero qué pasó? Empezaron a llegar las invasiones vikingas y todo se desestabilizó. Para el siglo X, ese poder central se vino abajo por completo. Y eso dejó un vacío de poder gigantesco, que dio paso a lo que se llama la anarquía feudal. ¿Qué significa eso? Que el que mandaba no era un rey en un palacio, sino el señor local con su castillo y sus hombres armados. Entonces, pónganse en situación. Por un lado tenemos los monasterios, ricos, con tierras, con reliquias valiosísimas, pero habitados por monjes que, por definición, no iban armados. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Señores feudales con sus castillos, sus caballeros con armadura, gente que tenía el monopolio de la violencia. El duelo era totalmente desigual. Era, de verdad, la receta perfecta para el abuso. Así que, ¿qué opción les quedaba? ¿No había un número de emergencia al que llamar? ¿No tenían un ejército propio para defenderse? Pues tuvieron que recurrir a la única arma que sí tenían a su disposición, Dios, o para ser más precisos, el miedo a Dios. Y esto es fascinante, porque no era solo cuestión de gritar maldiciones al aire. No, había todo un método, una especie de tecnología de la maldición, si se quiere, un sistema diseñado para que estas amenazas fueran realmente efectivas. Contaban con todo un arsenal espiritual. Tenían las maldiciones litúrgicas, que eran condenas formales leídas en público. Luego estaba el clamor, que era un ritual súper dramático. También podían excomulgar a alguien, que era como una muerte social. Y para los casos más extremos, para eso tenían el anatema. Digamos que era su opción nuclear. Hablemos del clamor, porque era puro teatro pensado para impactar a toda la comunidad. Imaginen la escena. Los monjes entran a la iglesia y tiran al suelo lo más sagrado, el crucifijo, los evangelios, las reliquias. Después, todos se postran en el suelo cantando salmos de lamento. Mientras tanto, las campanas de la iglesia no dejan de sonar como una alarma. Y para rematar, el sacerdote se pone de pie y lanza a gritos su demanda a Dios. Era un espectáculo público, imposible de ignorar. Y si el clamor era teatro, el anatema era la película de terror. Era la pena máxima. Básicamente, una maldición formal que no solo te expulsaba de la iglesia, se creía que condenaba tu alma para siempre. El ritual era tremendo. A menudo terminaba con los sacerdotes apagando velas para simbolizar cómo tu alma se extinguía en la oscuridad eterna. De verdad, daba miedo. Ok, todo esto es muy dramático, pero llegamos a la pregunta clave. ¿Por qué un señor feudal, un tipo duro con un ejército y un castillo, le tendría miedo a unas palabras, por muy solemnes que fueran? ¿Qué poder real tenían? Pues aquí está la genialidad del asunto. Los monjes no se estaban inventando estas maldiciones. No eran palabras vacías. Las estaban sacando directamente de la fuente de autoridad más poderosa e incuestionable de todo el mundo medieval. Exacto, las citaban de la Biblia. Escuchen este pasaje del Deuteronomio. Suena prácticamente idéntico a la maldición del principio. Al hacer esto, no era el monje quien te maldecía, era Dios mismo. Le estaban dando a sus palabras un peso, una autoridad divina, que era sencillamente imposible de desafiar en esa época. Pero esperen, que hay más.
La verdadera jugada maestra no era solo usar la Biblia, estaba en cómo formulaban la maldición. La diseñaban para que fuera imposible de refutar. Miren esta comparación que lo explica perfecto. Una maldición débil sería súper específica. Mañana te va a comer una hiena. Si al día siguiente no pasa nada, pues la amenaza pierde toda su fuerza. Pero las maldiciones de los monjes eran fuertes porque eran vagas, no eran falsificables. Te decían, serás maldito durmiendo y despierto. ¿Qué significa eso? Significa todo. Si te enfermabas, si se moría tu caballo, era la maldición. Cualquier cosa mala que te pasara se podía atribuir a la maldición. Y así, el miedo nunca desaparecía. Como era de esperar, esta práctica no duró para siempre. Con el tiempo, las maldiciones desaparecieron. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué estas armas espirituales de repente dejaron de ser necesarias? La respuesta, en realidad, es bastante simple y nos devuelve al principio de la historia. Las maldiciones aparecieron por una razón y desaparecieron por la misma: el estado del gobierno. Poco a poco, la monarquía, por ejemplo en Francia, empezó a reconstruir su poder. Y con un poder central más fuerte, ¿qué volvió? Pues volvieron las cortes reales, la ley. Los derechos de propiedad volvían a estar protegidos, pero esta vez por el Estado. De pronto, los monjes tenían una alternativa mucho más efectiva. En vez de maldecir al señor feudal, ahora podían llevarlo a juicio. Y esta es la gran idea detrás de todo esto. Las maldiciones actuaron como lo que se conoce como una institución informal, es decir, una regla no escrita, basada en la creencia y la presión social. Y esta institución informal cumplió exactamente la misma función que una institución formal, como la ley o los tribunales. Simplemente llenaron el vacío cuando las instituciones formales colapsaron. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de los monjes medievales y que aplica a cualquier época, incluida la nuestra. Cuando las reglas oficiales, las leyes, el Estado, cuando todo eso falla, ¿qué reglas no oficiales toman su lugar? ¿Qué otros sistemas basados a lo mejor en la reputación, en el honor, o como en este caso en el miedo, surgen para llenar ese vacío?